Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos Netzahualcóyotl, capítulo 7 y último. Producción ejecutiva Alberto Álvarez. Musicalización Felipe Saldívar. Operación técnica don Jorge Alonso y Saim Cruz Torres. Dirección general y libro histórico de tu servidor y amigo Pepe Cruz. Hacia el ocaso de su vida, Netzahualcóyotl se había transformado en el más sabio de todos los gobernantes. Después de aquel día prodigioso en que el milagro del bosque había transformado su vida, Netzahualcóyotl volvió a su palacio y ahora más que nunca se rodeó de los filósofos y los grandes sacerdotes para hacer de su reino el reino más sabio y próspero sobre la tierra. Ordenó entonces que se le informara cada día de todo cuanto sucedía, porque el objetivo de su reinado sería hacer felices a sus súbditos. En Texcoco había muchos consejos. El consejo de los nobles señores encargados de la administración de la hacienda pública, quienes hacían el cobro de los impuestos. El consejo de justicia, que velaba por la aplicación de las leyes y porque ésta fuera correcta y ética. El consejo de salvación de las especies del reino, que tenía un propósito ecológico. Sí, porque Netzahualcóyotl era un rey ecologista y había dictado leyes para proteger a los árboles, a los pájaros, para que los bosques no fueran talados, para que los montes no fueran heridos por el hacha. Netzahualcóyotl estaba muy afligido, puesto que su bella esposa, Acaxochitzin, estaba próxima a dar a luz aquel hijo anunciado por los dioses. Y mientras que él hacía guardias constantes en los aposentos de la reina esperando el momento del parto, ocurrió uno de los momentos más importantes de la vida de Netzahualcóyotl, una de las historias más poéticas y bellas que muestran el tamaño de su generosidad y su grandeza como ser humano. Era costumbre en el anáhuac ancestral que hubiera esclavos, tanto hombres como doncellas y mancebos. La ciudad de Chalco, que había sido recientemente conquistada por el ejército texcocano, pero que había sido rebelde durante más de 30 años, fue castigada con la esclavitud. Eran las costumbres de aquellos tiempos. Y el gran supremo señor Tlatoani Mexica Moctezuma Ilhuicamina había dictado ley de que todos los varones de más de 20 años debían ser esclavos y que todas las mujeres, esposas o madres de los grandes rebeldes que habían cometido las ofensas contra el ejército de la Triple Alianza también fueran sometidos a la esclavitud. El Consejo de Guerra de Moctezuma Ilhuicamina había determinado que se trataba de más de 12,000 personas, que se repartieron a partes iguales, y unas fueron enviadas como esclavos a la ciudad de Tacuba, una de las capitales de la Triple Alianza. Otros fueron esclavizados y llevados a Tenochtitlan, y la tercera parte de estos fueron enviados a Texcoco,
a las órdenes del gran rey Nezahualcóyotl. Pero los texcocanos odiaban a la gente de Toteotzintecutli, aquel mal rey violento y que había agraviado tanto al pueblo texcocano. Por lo tanto, cuando estos jóvenes, mujeres y en su mayoría niños esclavos llegaron hasta la gran corte para convertirse en mansos esclavos del servicio, empezaron a ser maltratados. Había un capitán llamado Cuitzilac, también conocido como Cuitzillatzin. El capitán Cuitzilac había ordenado que los esclavos construyeran una nueva ala gigantesca para el palacio. Un espléndido palacio, de hecho, para albergar ahí al príncipe que habría de nacerle al rey Nezahualcóyotl. Un día Nezahualcóyotl vio cómo varios trabajadores se desvanecían de hambre y de sed. Mansamente el emperador se acercó a ellos y preguntó a uno de los soldados que los custodiaban: «Decidme, ¿qué ocurre con esta gente que se ve tan débil?». El soldado respondió: «Majestad, se están muriendo». Enseguida el emperador hizo traer a sus capitanes y preguntó: «¿Por qué esta gente se está muriendo? ¿Por qué está famélica y enferma?». Y entonces, al lado de ellos entró hasta la parte posterior de un cerro en donde había un campamento improvisado donde se estaban quedando. Vio que había docenas de niños y mujeres moribundos. Era el hambre que los estaba asesinando. Uno de sus capitanes le dijo: «Son esclavos traídos recientemente, señor, de la ciudad de Chalco. Son unos malditos chalcas». Entonces, con enojo en el ceño y furia en el rostro, él contestó: «Yo solo veo niños y mujeres, estúpidos». Y enseguida ordenó que se hicieran casas para ellos y que se les alimentara, y que durante 2 meses no trabajaran. Ordenó que se le trajera al instante al responsable de aquello. Pero los responsables huyeron y se fueron para siempre de Texcoco, y amorosamente el emperador personalmente asistió a las mujeres próximas a dar a luz y jugó con los niños y dijo: «Quiero que se recuerde el reinado de Nezahualcóyotl por su magnanimidad, su justicia y su orden. Quiero que se trate a estos esclavos como si fueran hombres libres, dignos de mirar de igual a igual». Y esto quedó registrado en la historia. Y cuando la noticia se conoció en Chalco, la gente coreaba diciendo: «¡Viva el señor Nezahualcóyotl!». Un día estaba en el gran consejo del reino cuando rápidamente entró uno de sus capitanes, Mixtlic, y le dijo: «Señor, se acerca el momento». Entonces el emperador salió rápidamente del salón y fue hasta donde se encontraba la bella Atzachoquitzin y le dijo: «Mujer mía, Flor, estás a punto de darme un tesoro». Nezahualcóyotl esperaba impaciente a la entrada de los aposentos de la reina, pero repentinamente se escuchó el llanto de un niño. Era el mes de mayo
del año 1465. El emperador entró en el aposento y tomó al niño al momento que cortaban su cordón umbilical. Lo levantó a los cielos y dijo: este niño será llamado Nezahualpili, el niño deseado, el niño ayunado. Estás escuchando Nezahualcóyotl, príncipe, rey y poeta. Y yo soy Pepe Cruz. Vamos a mensajes y regresemos. Estás escuchando dentro del programa Encuentros con la Historia, el capítulo 7 de Nezahualcóyotl, príncipe, rey y poeta. Y yo soy Pepe Cruz. Continuemos. El príncipe Nezahualpili había nacido sano y salvo. A pesar de la edad de su madre, era un niño completamente vigoroso. Tenía brillo en los ojos. Sonreía constantemente. Era un dechado de belleza y de virtudes. Y su madre Acasochitzin le abrazaba. Sentía que era un regalo de los dioses. La tradición ordenaba que el príncipe fuera llevado para ser bautizado con agua al gran templo de Tezcatlipoca. Pero entonces su padre, el rey Nezahualcóyotl, ordenó que en lugar de llevársele a este sitio, se le llevara al nuevo templo de Quetzalcóatl. Ahí tuvieron lugar los ritos. Por aquellos tiempos, el gran sacerdote de Quetzalcóatl era un viejo venerable, lleno de sabiduría, llamado Cuatlmixque. Y Cuatzmixquem o Cuatzmiquitzin dijo al emperador: Señor del Anáhuac, yo sé cuál es tu razón de traerlo a este templo a bautizar y no al templo de Tezcatlipoca. Yo sé que lo que tú pretendes es que sea cobijado y amparado por el dios Quetzalcóatl, para que él, como tú, se convierta en su seguidor y gobierne esta nación libre del sacrificio humano, orientada siempre hacia la sabiduría y el conocimiento. Nezahualcóyotl, mirando al gran sacerdote, le dijo: estoy aquí por mandato de mi Dios, porque mi hijo será sin duda un poeta, un protector de artistas, pero en tiempos de guerra será también un león. Los años pasaron rápidamente. Nezahualcóyotl envejecía. Y así llegó el año 1469. Nezahualcóyotl tenía ya 67 años de edad y 38 de gobernar el imperio. Una tarde, mientras escribía su poesía, llegó un mensajero desde Tenochtitlan con el embajador de aquella ciudad. El embajador se llamaba Cuauhtecutli y dijo alarmantemente al emperador: Gran señor de Anáhuac, Padre poderoso y vigoroso de la vida, Señor nuestro, Gran Señor Nezahualcóyotzin, he recibido la instrucción desde Tenochtitlan para rogarte, oh Señor poderoso, que te acerques hasta mi ciudad, porque el gran león, el gran conquistador, el gran guerrero, nuestro Tlatoani, Moctezuma el Huicamina, agoniza y ha pedido verte, Señor. Como un dardo en el corazón cayó esta noticia en
el viejo león Nezahualcóyotl, y rápidamente se aprestó, y al frente de su guardia y sus capitanes, partió para Tenochtitlan. Acostumbraba a entrar siempre por la calzada de Tepeyacac, pero era tanta su prisa que decidió ir por agua, y entonces el gran barco real, en el que cabían más de 70 soldados, fue alistado para que en él el emperador cruzara las lagunas. En el embarcadero de Mexicalcingo, en el barrio de Teopan, el emperador descendió y fue recibido por toda la corte. El príncipe heredero estaba ahí para recibirle y llevarlo hasta el gran palacio de Moctezuma. Al bajar del gran barco, el príncipe Atzayacatl, que era el heredero al trono, estaba ahí y se postró ante él, rindiéndole culto cuál era el protocolo. Pero Nezahualcóyotl le dijo: «Levanta, Atzayacatl, y dime, ¿cómo está nuestro señor Moctezuma Ilhuicamina?» Atzayacatl, con gran tristeza y gravedad en el rostro, le respondió simplemente: «El flechador del cielo, el gran Moctezuma, espera por ti, porque los dioses le han llamado y está pronto a subir al cielo». Nezahualcóyotl aceleró el paso, cruzó las calzadas, puentes y avenidas y todas las calles que conducían al gran palacio. Cuando fue visto frente a los muros del palacio y a sus puertas, el gran caracol y el huehuetl anunciaron al mundo la presencia del emperador. Entró en los aposentos. Estaba sahumándose el copal. Había una gran estatua de Huitzilopochtli y ardía el fuego sagrado en una gran esterilla, y tapado con mantas finísimas de algodón, el señor de los aztecas, el supremo gran Tlatoani Moctezuma Ilhuicamina, Moctezuma el viejo, flechador del cielo, héroe de todas las hazañas y victorias, cuyos ejércitos habían conquistado hasta Guatemala, agonizaba. Al verlo, Nezahualcóyotl sintió todo el cariño y la piedad que le había unido a su primo, a este hombre tan viejo hoy, pero que desde joven había sido causa y razón de su fortaleza, y que mucho le había ayudado para alcanzar el trono de Texcoco y del imperio. Estuvo a punto de llorar, pero se contuvo, pues no quería que sus lágrimas agobiaran a su gran amigo y pariente Moctezuma. Moctezuma, al verlo, se llenó de alegría y le dijo: «Perdonará, señor, que no me levante de mi esterilla, porque el cuerpo no me responde. Para alabarte y agradecer tu presencia en mi palacio, solamente quiero decirte que al verte, mi corazón brincó de alegría, porque he de despedirme de ti antes de partir». Nezahualcóyotl le respondió: «Honrado soy yo, gran rey de los aztecas, gran príncipe benefactor. Mira que los dioses están de fiesta ya, esperando tu partida. Y aunque tu pueblo llora, yo sé que tu destino está cumplido y que ha llegado la hora, y me regocijo por tu viaje». Moctezuma tomó la mano de Nezahualcóyotl. Ambas manos eran rugosas. Los dos eran hombres muy viejos, cargados de poder, pero también de responsabilidades pesadas. Casi vencido por los años, Moctezuma pudo apenas pronunciar las siguientes palabras: «Gran Señor nuestro, Padre de la Alianza, primo mío, pariente,
sangre de mi propia sangre. Tú que eres el Chichimecatl Tecutli de la Anáhuac, la máxima autoridad de la Triple Alianza, a ti imploro, a ti ruego, gran soberano, que votes para que sea Tzayacatl, el joven príncipe, el próximo emperador de los aztecas. En ti confío, Señor, para que esta mi última voluntad se cumpla. Y después de decir esto, tuvo un ataque de tos. Y 2 horas más tarde perdió el conocimiento. Pasó una mala noche. Y cuando el sol del oriente estaba a punto de aparecer, el gran señor Moctezuma, el flechador del cielo, lanzó su último aliento y expiró, mientras que las plañideras de la corte lanzaron aullidos y gritos de dolor. Todo Tenochtitlan gemía, los calpulis y los calpuleques, y se entonaban los cantos y las flores y los saumerios de copal, y se prendían las antorchas y las hogueras, y se llevaba la flor de la cempasúchil para depositarla en grande y abundante número a los pies del soberano, que de acuerdo a la tradición sería incinerado. Pero antes de que este ritual ocurriera, debían pasar 5 días en que el venerable flechador del cielo sería visto por todo su pueblo. El cadáver fue preparado con sustancias azufrosas para mantenerlo en condiciones impolutas, evitando la corrupción de las carnes. Mientras se hacían los grandes ritos en los templos, especialmente en el templo de Huitzilopochtli y el de Tezcatlipoca, así como el del señor Mictlantecutli, señor de los muertos, y Nuestra Señora Mictlancíhuatl, señora del inframundo, el pueblo entero, el pueblo azteca lloraba, y la noticia se esparcía por todo el imperio de la Anáhuac, ya que Moctezuma había sido un gran conquistador y al frente de las huestes de la Triple Alianza había llevado sus ejércitos hasta Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, la Cantónac, y había conquistado los reinos de Guatemala. Nezahualcóyotl hizo traer al Consejo Imperial y se reunieron en la casa de los caballeros Águila y de los caballeros Tigre, en secreto y en privado, solamente las cabezas de los líderes y de los señores de Anáhuac. Vayamos a mensaje. Estás escuchando el último capítulo de la serie Nezahualcóyotl, Príncipe, Rey y Poeta, y yo soy Pepe Cruz. Esto es Encuentros con la Historia. Estás escuchando el 7º y último capítulo de la serie Nezahualcóyotl, Príncipe, Rey y Poeta. Yo soy Pepe Cruz. Continuemos. Y era el tiempo de lluvias, y los cielos estaban plomizos, y la lluvia caía incesante, porque los dioses estaban de duelo, porque había muerto el ilustre Motecuzoma, Moctezuma el Huicamina, el flechador del cielo, el gran guerrero de la Triple Alianza. Y la noticia se esparció por el imperio y fue conocida en la distante Guatemala. Y los férreos capitanes de dura disciplina lloraban, porque a este gran señor debían la nueva disposición del ejército y su gran fuerza. Y muchos lloraron a pesar de ser hombres rudos y fuertes. Inclusive los enemigos mayas del ejército azteca, al saber de la noticia y de la fama y la gloria de Moctezuma,
mandaron presentes, a pesar de estar en guerra y de ser Moctezuma y los aztecas sus adversarios. Mientras tanto, en la gran Tenochtitlán, junto al gran templo nuevo de Huitzilopochtli y Tlaloc, el templo mayor de los aztecas que había sido agrandado por el señor Moctezuma, en el gran salón privado, custodiado por docenas de soldados, las grandes cabezas del imperio de la náhuatl, incluido al gran señor de Tacuba, y a los 3 grandes príncipes aztecas, Tizoc, Ahuizotl y Atzayacatl, se reunían. La tradición decía que sería entre el Consejo de los Iguales y de los Poderosos, los grandes príncipes de Anáhuac, que se tomaría la decisión para elegir al nuevo Huey Tlatoani, señor de Anáhuac. El consejo se prolongaba ya por 3 días y no se conocía de ninguna manera el nombre de el candidato vencedor. Los candidatos eran 3: Ahuizotl, nutria de agua; Tizoc, agujerado de Hades; y Atzayacatl, cara de agua. Los partidarios de los 3 príncipes luchaban en el consejo sin ponerse de acuerdo, hasta que harto ya Nezahualcóyotl pidió al consejo una reunión de ultimátum. Eran como las 5 de la madrugada y estaba a punto de ascender el sol del oriente, y Nezahualcóyotl hizo oír su voz: Señores del Consejo del Imperio y de la Náhuac, habéis deliberado ya 3 días, casi sin comer y sin dormir estamos. Todos habéis dicho que el gran flechador del cielo, nuestro señor Moctezuma el Huicamina, era prudente y brillante, y antes de morir, él me hizo su último ruego y encomienda, que fuera el príncipe Atzayacatl su elegido, y que él fuera quien gobernara. Yo, cabeza del imperio, pongo su palabra en palestra. Seréis capaces de contradecir su deseo y el mío, porque quiero que sepáis que en este momento yo, Nezahualcóyotzin, señor Itecutli, Chichimecatl del imperio, voto en esa dirección. Y el señor de Tacuba me respalda. Cese ya el chisme e impóngase la ley, porque al tocar el sol el horizonte, Tenochtitlan habrá de tener un nuevo rey. Esa es la condición que os pongo y que os impongo como emperador. Y todos bajaron las cabezas, y comprendiendo que el emperador estaba decidido a no esperar más, Tizoc, el agujero de Jade, gran príncipe de Anáhuac, que todavía era muy joven, dijo: si mi tío el señor Moctezuma habló, yo respeto su hablar y retiro mi candidatura. Y Ahuizotl, el segundo príncipe, mirando a Nezahualcóyotl, dijo: gran tío y gran emperador, tu palabra para mí es mandato. Sea Atzayacatl el nuevo emperador de los aztecas. Y aquella mañana las caracolas anunciaban la buena nueva, y se escucharon los cantos, y el pueblo festejó. Mientras que las llamas consumían el cuerpo de Moctezuma, se preparaban ya y se acicalaban para que tuvieran lugar las fiestas de entronización y para que el pueblo azteca tuviera un nuevo señor, Atzayacatzin. Y
Y era el año 451, el mes de octubre, cuando tuvieron lugar las grandes fiestas para entronizar a Tzayacatl, convertido en el supremo señor Atzayacatzin, Güey Tlatoani de Tenochtitlan. Y Nezahualcóyotl estaba satisfecho. Y en medio de la fiesta y de la estentórea reacción del pueblo, se retiró en privado y en secreto para irse a Texcoco, a su trono y a su propio pueblo, dejando a los aztecas en fiesta. Y pasaron los años, y muy rápidamente. Y así llegó el año 1469. Y luego el 1470. Y el 1471. Y Nezahualcóyotl empezó a enfermar de una rara enfermedad que le sofocaba el pecho. Al lado de sus nietos y de sus hijos, en medio de su corte, sintió que su cuerpo se debilitaba. Ahora tomó como costumbre hacer oración y meditación durante 4 horas diarias. Y de vez en cuando viajaba a la gran montaña del cerro de Tlaloc, al gran bosque venerable, donde había tenido lugar su éxtasis místico aquella vez, cuando iba a nacer Nezahualpili. Cada vez más viejo y más cansado quizá por el peso del imperio, Nezahualcóyotl tal vez llegaba al último día de su vida. Y viajando por el bosque, solo con una pequeña guardia, casi oculto y escondido, humilde y sencillo y con vestimentas de leñador, se topó una tarde con un niño, y el niño estaba gimiendo y lleno de dolor. El niño dijo al emperador, ignorando de quién se trataba, puesto que éste se vestía en forma tan sencilla que solamente parecía un viejo leñador de condición humilde y macehualtin. El gran rey vio al niño y con su dedo pulgar secó su llanto, ya que el niño tenía como entre 10 y 11 años. Y el gran emperador le dijo, ¿por qué lloras, pequeño? ¿Cómo te llamas? El niño le dijo, soy Cuacmaxtle y vivo lejos de aquí. Mis 2 padres están muy enfermos y uno no camina porque está paralítico. Y estoy muy triste por culpa del rey Nezahualcóyotl. Al oír esto, el emperador le dijo al niño, dime, ¿es Nezahualcóyotl el causante de tu desgracia? Y el niño le dijo, sí, porque el emperador ha prohibido que se talen los bosques y se corten las ramas, y nosotros somos de profesión leñadores. Y ve en mis manos que solo llevo unos palitos, porque no han de ser tocados los árboles. Y mis padres agonizan de hambre, y un hermano pequeño que tenía murió, porque no tuvimos que darle de comer. Y el niño pudo ver que el emperador, sin saber que lo era, lloraba copiosamente. Y entonces Nezahualcóyotl dijo al niño, anda, ve y corta el árbol que tú quieras. Rompe las ramas más grandes y llévalas, para que des de comer a tus padres. Pero el niño dijo al emperador, ¿qué me crees un tonto? ¿Qué no pesa pena de muerte por aquel que rompa una rama o corte un árbol? ¿Que eres mi enemigo y me odias y me quieres ver muerto para que mis padres también mueran de dolor? No seré yo, anciano, quien viole la voluntad de mi rey, quien dicen que es un sabio. Que mis padres mueran de hambre antes que romper la ley. Y el niño se fue por el camino,
Y Nezahualcóyotl lo siguió a escondidas y de distancia, para no ser visto. Y cuando supo quién era y cómo se llamaban sus padres, fue al palacio y vistióse como un emperador grandioso que era, y vino con su esposa Casuchitzin, y se presentó ante la choza, y vio a los dos ancianos que morían de hambre, y estaban enfermos. Y los dos ancianos salieron de la choza llenos de pánico y terror, puesto sabían que era el emperador quien estaba ahí. Pensaron que habían hecho algo malo y que serían castigados. Pero entonces el emperador sonrió y les dijo: ¿Dónde está vuestro hijo, ese joven niño? Y le dijeron: fue al monte a traer unos palitos para venderlos. Y entonces Nezahualcóyotl abrió sus grandes brazos y abrazó a la anciana y le dijo: Madrecita, te traigo un regalo de los dioses. Vendrás a la corte y te alojarás en mi palacio, y ahí vivirás toda tu vida, al igual que tu esposo, y de tu hijo he de hacer un príncipe. Y así lo hizo Nezahualcóyotl. Y cuando el niño llegó y vio al emperador, le dio mucha vergüenza haber hablado con él. Y le dijo: no me castigues, puesto que yo no sabía. Y Nezahualcóyotl le dijo: desde hoy compartiré tu paternidad con tus dos padres. Serás mi hijo y tendrás todos los derechos, porque me abriste los ojos. Y quiero que sepas que hoy cambiaré la ley para que todo mi pueblo pueda cortar los árboles y beneficiarse. Fui tonto, pero tú me volviste inteligente. Y Nezahualcóyotl volvió a su palacio y cayó enfermo. Estás escuchando la serie Encuentros con la Historia. Y este es el último capítulo de Nezahualcóyotl, príncipe, rey y poeta. Vayamos a mensajes. Yo soy Pepe Cruz. Estás escuchando Nezahualcóyotl, príncipe, rey y poeta. Yo soy Pepe Cruz. Continuemos. Era la primavera del año 1472. A sus 42 años de gobierno, Nezahualcóyotl estaba muy cansado. Tenía 71 años de edad y había estado gravemente enfermo. Una mañana, antes de salir el sol, vio una chispa de luz y llamó a Casuchitzin, su esposa, y le dijo: he visto una chispa de luz. Es una señal. Quiero que reúnas a todo el consejo en el gran salón del trono y avisa a mi Cihuacóa para que mi heredero Netzahualpili sea traído con las grandes insignias imperiales y ataviado como rey. Todos sabían que el emperador estaba muy enfermo. También su esposa Casuchitzin. Pero se hizo tal y como había ordenado Nezahualcóyotl. Todos los grandes del imperio fueron convocados, y los embajadores de Tlacopan y de Tenochtitlan. Y el gran señor Nezahualcóyotl, en medio de todos sus hijos y sus hijas, hizo un gran rito a su dios Ipalnemehuani Tloquenahuaque. Y después tomó a su hijo Netzahualpili en los brazos. Lo presentó a todos y les dijo: he aquí que yo hoy abdico mi corona como emperador para presentaros a vuestro nuevo rey.
mi hijo Nezahualpili. Aclamadle. Y en ese momento todos le vitorearon. La ceremonia terminó y todos estaban contentos. El niño Nezahualpili era muy pequeño. Apenas contaba con 8 años. Sin embargo, había sido encargada su instrucción a los grandes señores de la corte, a los grandes sabios, filósofos y poetas. Y él también sería un poeta. Apenas habían transcurrido 6 semanas de este hecho, cuando Nezahualcóyotl se negó a probar alimento. Fue hasta el grande templo de Quetzalcóatl, y allí entró en oración. Desmayó repentinamente y fue llevado hasta su palacio. Estaba muy débil. Los grandes embajadores de Tenochtitlan y Tlacopan fueron al palacio, y la bella emperatriz Acaxochitzin les hizo saber que el emperador estaba muy grave. Aquella sería su última noche. Antes de morir, Nezahualcóyotl hizo un canto a su Dios. Y el canto decía: allá en el lugar del cerca y del junto, allá donde vamos todos, allá donde se abre el lugar de los muertos, el lugar del misterio, allá quiero ir. Soy Blanca Flor y soy faisán. Soy Netzahualcóyotl. Ante mí las flores, ante mí los cantos. Que este sea el buen momento y que sea yo bien recibido. Oh Señora del cielo, oh Señor del cielo, ¿a dónde iremos cuando estamos enfermos? Ahí están las oscuras aguas, ahí está el río, ahí está el manto, ahí está tu gloria, oh dador de la vida. Dancemos y cantemos, que la muerte es pues espejismo de la vida. Iré ahí donde solo tú reinas, blanca flor del misterio, agua de jade, supremo Señor en quien confío, Padre generoso de la vida. Cantando iré a ti. Y el gran señor Nezahualcóyotl murió en aquel año de 1472. Y los príncipes decían: nuestro señor se ha ido con los dioses, y ellos le aman, son buenos con él por sus buenas acciones. ¡Qué dolor tan inmenso, texcocanos! Porque se ha ido nuestro príncipe, nuestro padre, nuestro rey, nuestro señor. Que su recuerdo sea eterno. Y cuando los siglos pasen y se pronuncie su nombre, se abra en el pecho de todos el recuerdo más bello por la blanca flor del cielo, por el hombre que sabio hizo nacer en su conciencia el amor por los suyos. Oh Señor Nezahualcóyotl, príncipe, Señor y Padre nuestro, el tiempo se irá, pero tú vendrás con nosotros y estarás eternamente en la memoria de tu pueblo. Y fueron grandes las exequias y el dolor inmenso. Y los señores de Anáhuac se juntaron y se reunieron en Texcoco. Y le reunieron su ofrenda. Y Atzayacatl se hizo cabeza del imperio y fue nombrado Chichimecatl Tecutli. Y como emperador de los aztecas y emperador de la Triple Alianza, comenzó un siglo de oro y esplendor que hizo de la Triple Alianza
el imperio más famoso y grandioso de la historia de México. Y todos recordarán en Nezahualcóyotl al fundamento de la ley, del orden, de la bondad, de la sabiduría. Y todos le honrarán. Y su memoria jamás tendrá fin. Gracias por haber estado con nosotros en esta serie Nezahualcóyotl, que tuvo una duración de 7 capítulos. Gracias por tu preferencia y por escucharnos. Conociendo más de México, nos sentiremos siempre mejores mexicanos. Tendremos un mejor autoconcepto de nuestra nacionalidad y un profundo amor por nosotros mismos. Continuaremos con esta serie y tendremos una sorpresa para ti la próxima semana en que comenzaremos un nuevo tema. Tu amigo Pepe Cruz te espera en la misma estación, por supuesto, y a la misma hora el próximo sábado. A nombre de todos y de Radio Centro, muchas gracias.